El conflicto palestino-israelí evidentemente ha sido una de las cuestiones principales que nos han hecho estar aquí de actualidad en el canal de Twitch en numerosas ocasiones. Como bien sabéis, la mayoría de los que estáis aquí viendo este contenido, este programa, en el que vamos a intentar entender en profundidad las dinámicas del conflicto. Sabéis perfectamente todo lo que ha pasado a lo largo de este año, porque lo habéis estado siguiendo con nosotros, porque habéis estado en los directos, porque habéis leído nuestros hilos y porque habéis ido leyendo nuestros artículos y nuestras noticias. Y por tanto, a nadie sorprende que evidentemente uno de los primeros programas de estas conversaciones en diferido, de estas conversaciones pregrabadas en las que intentamos entender el origen y las cuestiones más estructurales de los conflictos tenga que ver con el conflicto palestino-israelí, porque evidentemente es acuciante entender, por supuesto, lo que pasa en lo coyuntural, es decir, lo que va pasando en el conflicto, cómo el conflicto se va desenvolviendo sobre el terreno, para entender cómo los distintos actores van tomando posiciones, cómo los actores internacionales también juegan en relación al conflicto palestino-israelí, para entender las dinámicas internas actuales del gobierno de Israel y de la política israelí, que como sabéis perfectamente, porque nos lo han contado aquí muchos compañeros, es determinante para entender lo que está pasando en Gaza. No obstante, por supuesto, es necesario entender la cuestión histórica y la cuestión estructural. Ya sabéis que nuestro compañero Ángel realizó un seminario que podéis ver en nuestra página web, evidentemente, es libre acceso para aquellos suscriptores de la página web, y si no, con el plan premium o con el plan embajador, y si no, quien quiera puede entrar para escucharlo. Es particularmente profundo y particularmente conciso y claro con respecto a las explicaciones que hay que tener para entender el conflicto, y hoy vamos a tener también una especie de resumen, una charla, una conversación con nuestro compañero Ángel para entender, pues eso, los orígenes históricos del conflicto palestino-israelí, la entrada de Israel, la fundación del Estado de Israel, la primera Nakba y otras tantas cuestiones referidas a este asunto. Mi compañero Ángel, de hecho, en su informe, en ese seminario, escribía lo siguiente para que entendamos un poquito, para que tengamos una introducción histórica. Escribía lo siguiente, hablaba del periodo entre 1947 y 1957 como el periodo de la Primera Guerra Árabe-Israelí y la Nakba, y de ahí a la crisis de Suez. Y escribía lo siguiente: el inicio de lo que se conoce como el conflicto árabe-israelí debemos situarlo en este periodo, que fue clave para definir el nuevo Oriente Medio de posguerra. Las nuevas dinámicas que definirían a la región estarían marcadas por la descolonización y la Guerra Fría que comenzaba a abrirse paso. El escenario de juego que se abría con la descolonización enfrentó a los recién independizados países árabes, agrupados bajo la Liga Árabe, con la tarea de responder a las aspiraciones sobre la unidad árabe. El nacionalismo árabe, justamente, era entonces la fuerza política predominante y todos los líderes árabes buscaban demostrar ante sus ciudadanos que ellos eran los más fervientes servidores de la causa. La cuestión palestina era sin duda el asunto que más movilizaba, y no era para menos por la importancia geográfica y política que tenía, y tiene, de hecho, este territorio. Pero también porque era la demostración viva de la continuación de la política de colonización contra los árabes por parte de las potencias europeas. Los pueblos árabes, no sin razón, expresaban que por qué debían de pagar ellos por los crímenes del Holocausto. Expresaban, por lo tanto, que el conflicto palestino era una prolongación de la dominación del imperialismo occidental. Por ello, en noviembre de 1947 se opusieron a la resolución de las Naciones Unidas en favor de la partición y, en su lugar, exigían un Estado unitario de mayoría árabe donde los judíos gozarían de los mismos derechos pero serían una minoría. El movimiento sionista, que había conseguido una gran victoria en las Naciones Unidas, sabía que esta era meramente diplomática. Por eso mismo, entre noviembre de 1947 y el 14 de mayo de 1948, fecha en que las tropas británicas abandonarían el mandato, se desarrolló toda una guerra de posiciones. Bajo las limitaciones que imponían los británicos, judíos y árabes comenzaron a combatir por ocupar las posiciones más favorables de cara a cuando estallara de forma abierta la guerra. También combatieron mediante atentados, poniendo bombas y asesinando a figuras de peso. Los intentos de las Naciones Unidas de llegar a algún tipo de acuerdo fueron inútiles, y ninguna fuerza extranjera estaba dispuesta a imponer la partición. Así pues, son estas fechas, son estos años donde podemos empezar a hablar claramente del desenvolvimiento del conflicto árabe-israelí y, por consecuencia, del conflicto específico palestino-israelí. Y para eso, como digo, tenemos la suerte de estar con nuestro compañero Ángel, a quien saludo porque ahí lo estáis viendo ya en pantalla conmigo. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Bueno, hoy una charla bastante densa y donde vamos a ir a todas esas cuestiones históricas que en los directos de actualidad, pues evidentemente por el peso de las cuestiones coyunturales, a veces no podemos abarcar porque se nos come la actualidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas. Bueno, pues estamos en un momento muy importante, como siempre, en la cuestión de Palestina. Y bueno, se trata de eso, ¿no? Como dices, de entender realmente esas causas profundas y ir al momento que fue ese punto de inflexión a nivel de inicio del conflicto, ¿no? Porque tú cuentas, hablas de, evidentemente, del final de la Segunda Guerra Mundial, desde el 1947, 2 años después, como el inicio de ese conflicto árabe-israelí, pero entiendo que las extensiones o las pretensiones del sionismo, del movimiento sionista en relación a Palestina venían de antes, desde la propia fundación del movimiento, ¿verdad? Sí, así es, claro. Realmente lo que podemos ver como el momento en el cual el sionismo empieza a tener fuerza política como movimiento y se convierte en un sector que tiene capacidad de ejercer una política concreta dentro de Palestina es a partir de 1917, con la llegada de los británicos. Ese sería el momento, digamos, de origen, pero no de estallido del conflicto árabe-israelí, ¿no? Que es donde lo estamos situando más en 1947 y 1948. Cuando en 1917 se da el mandato británico de Palestina, como tal se oficializará en 1923, ese es el momento, digamos, en cual esas dinámicas empiezan, esos engranajes empiezan a funcionar. Eso se debe a que, evidentemente, la derrota otomana en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y la descomposición de ese imperio lleva a la entrada de los poderes, definitiva entrada de los poderes europeos, que ya empezaban a tener influencia ya desde 1856 con la Guerra de Crimea. Entonces, esos poderes europeos llevarán a cabo esa partición que habían pactado en secreto, ¿no? Anteriormente, con los acuerdos de Sykes-Picot. Y en eso pues incluirá el hecho de que la zona de Palestina, ¿no? Quedará en manos del Imperio Británico, como una zona estratégica que ellos querían controlar. Y la cuestión del movimiento sionista aquí es importante porque no es meramente una cuestión causal, ¿no? Que ocurriera en ese momento, sino que los británicos tenían un interés concreto en la presencia del movimiento sionista en Palestina como manera de ejercer esa política de dividir y vencer, ¿no? Al mantener divididos esos enfrentamientos entre esas dos comunidades, entre la comunidad judía y la comunidad árabe, ellos podían, ¿no? Sin ningún tipo de preocupación, gobernar Palestina. Y de esa manera tenían una posición muy ventajosa, que era ese territorio que está a orillas del Mediterráneo y está muy cerca del Canal de Suez, que es la arteria vital del Imperio Británico durante esa época, porque es el paso hacia el comercio con Asia y hacia India, ¿no? Que es la joya de la corona. Entonces, tenemos que entenderlo en todo ese proceso, en el cual, pues con la Segunda Guerra Mundial, evidentemente, el Imperio Británico queda muy debilitado, ¿no? Y comenzará a descomponerse, ¿no? Durante todo ese periodo, con la Guerra Fría, hasta 1997, cuando se da esa defunción oficial del Imperio Británico con la devolución de Hong Kong a China. Pero bueno, lo que tenemos en ese periodo que está empezándose, eso que conocemos como la descolonización, en el cual los británicos están planteando pues retirarse de todos esos territorios que se habían erigido como gobernantes. En el caso de Palestina hay que entender que estamos hablando de un mandato. Un mandato significa, en este caso, porque esto viene del resultado de la Primera Guerra Mundial y de la Sociedad de Naciones, que es el predecesor a lo que hoy conocemos como las Naciones Unidas, un mandato británico era un territorio que se iba a gobernar para prepararlo para la independencia. Es decir, la idea es que Palestina tenía soberanía y que Palestina tenía que ser un Estado. Lo que pasa es que se iba a ayudar en un periodo de tiempo para preparar al territorio para su autogobernanza. Evidentemente, esto era una forma, ¿no? De esconder y de justificar la dominación británica sobre el territorio. Pero es importante porque jurídicamente hay una continuidad entre la Sociedad de Naciones y las Naciones Unidas. Y por lo tanto hay una serie de responsabilidades ahí. Y bueno, esto significa que en este momento, ¿no? Cuando llegamos a 1947, había una promesa ya por parte de los británicos de dar independencia a ese territorio. Esto ocurrió en 1969
cuando después de un periodo de 3 años en el cual hubo una revuelta palestina muy, muy potente, fue la revuelta anticolonial más importante del periodo de entreguerras, y los británicos tuvieron que despachar muchísimas tropas a ese territorio. E incluso llegaron a entrenar a fuerzas del movimiento sionista para reprimir lo que se conocerán como los escuadrones nocturnos. Y bueno, fue una protesta, como digo, muy potente, que consiguió poner en jaque al Imperio Británico y en la cual tuvieron que hacer toda una serie de concesiones para conseguir, básicamente, calmarla, ¿no? Para conseguir ponerla bajo control. Y entre estas concesiones estuvo la idea de que en 10 años se le daría independencia al territorio. Por lo tanto, tenían una fecha límite, que era 1949, y por lo tanto, en ese momento, ¿no?, en el que ya terminaba la Segunda Guerra Mundial, los británicos empiezan a retirarse de una serie de territorios y Palestina además ya no tiene peso político, geopolítico, ¿no?, realmente, porque los británicos también se están retirando de la India y de Pakistán, ¿no?, de lo que es el Raj británico, y por lo tanto su importancia geopolítica para los intereses del Imperio Británico está disminuyendo mucho. Pero sí que está aumentando su importancia geopolítica, por ejemplo, para el control del petróleo, y ahí tenemos, por ejemplo, que Estados Unidos considera que, pues, que es bastante importante por la cuestión también de los acuerdos que tienen con Arabia Saudí. Y entonces, bueno, hay toda una serie de debate, ¿no?, que al final acaba en Naciones Unidas sobre qué hacer con el territorio. Y ahí estamos, pues están los soviéticos, están los británicos y están los estadounidenses. Y ahí es cuando entra la idea de la partición como intento de solución por parte de las potencias al conflicto, ¿no? Y esa partición, desde el primer momento, entiendo que se plantea como algo similar a lo que hoy se debate de la cuestión de los dos estados. Era básicamente el establecimiento del Estado de Israel como tal, su fundación y la fundación de algo parecido a un Estado palestino o quizá a un Estado influido por otros estados árabes. No sé exactamente cuál era la idea original de esa partición, cuáles iban a ser los dos actores políticos o los dos actores estatales que se esperaba que surgieran de esa partición. No sé si había diferentes posiciones por parte de las distintas potencias y de los distintos actores implicados. Bueno, por un lado, esto es algo que vota la Asamblea General de Naciones Unidas, por lo tanto, no lo vota un órgano tan restrictivo como el Consejo de Seguridad. En ese momento hay que entender también que la propia Naciones Unidas estaba en Nuche, ¿no? Aún no tenía unas estructuras tan claras. Y también hay que tener en cuenta que, evidentemente, hay muchos países que no tenían presencia. Es decir, prácticamente toda África no tenía ningún tipo de voto porque eran países bajo dominación colonial, ¿no? Entonces, digamos que los principales países que podían hacer de contrapeso a las potencias europeas eran tanto los países, digamos, socialistas, como la Unión Soviética, o los países del tercer mundo, como India, que ya habían adquirido su independencia y ya tenían derecho de voto, ¿no?, y de opinión. También tenemos el caso de Yugoslavia, que también normalmente se suele encajar en eso en ese periodo se llama como tercer mundo. Y bueno, lo que tenemos ahí son varias opiniones, es decir, lo que se deja es el dossier en manos de las Naciones Unidas, que nombra un comité que tiene que decidir cuál es la mejor solución a esa situación. Y hay varias ideas. Hay una idea, por ejemplo, sobre la posibilidad de una solución cantonal, ¿no?, en la cual haya distintos gobiernos según cada zona y haya básicamente una forma federal de gobierno. También se habla de una solución binacional, que es algo que también se habla bastante, aunque hoy en día no esté tan en boga, y que lo que se busca es que el Estado reconozca ambas nacionalidades, ¿no?, la nacionalidad judía como la nacionalidad árabe, aquí digamos, y por lo tanto ambas tengan igual de peso y tengan derecho de veto sobre las decisiones importantes del Estado, ¿no? Em, la cuestión, ¿no?, en este momento estamos hablando de que hay un 33% de la población alrededor que es judía, ¿no?, y un más o menos 66% que es árabe, árabe-palestina, ¿no? Ahí la identidad palestina aún está naciente, ¿no? Y por lo tanto se ha hablado muchas veces aún en términos de árabes, no en términos de palestinos. Y bueno, la solución a la que se acaba llegando a partir de esa comisión, y es la que mayoritariamente es aceptada, excepto por unos pocos países, es la solución de la partición. La partición es crear dos estados, ¿no?, un estado árabe y un estado judío.
La idea de esta partición es que en el Estado judío ocuparía alrededor del 52% del territorio de la Palestina histórica, mientras que el Estado árabe pues, solamente ocuparía el 48%. ¿Por qué digo solamente? Pues como he dicho, porque los niveles de población no se correspondían, ¿no? digamos, con esos niveles de repartición de tierra. Y además, hay que tener en cuenta que mientras que en el lado de lo que habría sido el Estado árabe, habría una clara mayoría de población árabe, ¿no? De más del 80%, ahora mismo no recuerdo los números exactos, mientras que en el lado de lo que habría sido el Estado judío, la mayoría era mucho más ajustada, ¿no? Estamos diciendo de que ahí es donde se concentraba toda la población judía del mandato prácticamente, y lo que había era un 58% alrededor. Claro, ahí está la dificultad de definir qué significa un Estado judío, es decir, por qué se da la partición, qué sentido tiene, qué es lo que hace que realmente eso vaya a ser un Estado judío, que haya una mayoría judía, porque eso es lo único que lo justifica, ¿no? Es la única idea que le da sentido, que le da explicación a eso, y por lo tanto ahí está que esa definición de Estado judío básicamente se funda en la idea simplemente de una mayoría de un tipo de población, ¿no? También, evidentemente, ahí estaba la cuestión de los refugiados. Los judíos, evidentemente, habían sufrido la Shoah, ¿no? El Holocausto, y estaba la cuestión de que había muchos judíos en campos de concentración, por ejemplo en Chipre, donde habían sido encarcelados por los británicos, intentando llegar a Palestina, o directamente incluso había barcos, ¿no? que habían intentado llegar a Estados Unidos. La mayoría de judíos querían emigrar a Estados Unidos, por ejemplo, y Estados Unidos cerraba las puertas. A pesar de que Estados Unidos, por otro lado, presionaba a los británicos para que cedieran el mandato y para que aceptaran la creación de un Estado judío, por otro lado, ellos cerraban la puerta a cualquier inmigración judía al país. Y bueno, evidentemente en un momento de posguerra en el cual Europa estaba arrasada y lo que había era una situación de muchas dificultades dentro de Europa, incluso aún se produjeron actos, ¿no? de pogromos contra judíos. Por ejemplo, en el 46 se produjo una matanza contra judíos en Polonia. Pues existía, ¿no? esa idea, y eso es lo que defendieron los soviéticos, de que los judíos necesitaban un hogar propio, ¿no? Y que en Europa no se les podía asegurar su seguridad. Que la Segunda Guerra Mundial y el resultado del Holocausto había demostrado, esa era la idea de fondo, que no había un lugar seguro para los judíos. Y bueno, por lo tanto, por eso hubo un apoyo mayoritario en Naciones Unidas de un sector, ¿no? Hacia esa partición. Pero también hay que tener en cuenta que hubo opiniones contrarias. La opinión de India y de Yugoslavia, por ejemplo, dentro de esa comisión, que apostaron por la creación de un Estado binacional, de un Estado unitario, ¿no? En el cual hubiera mismos derechos para todos. También, evidentemente, estuvo el voto contrario de los países árabes que ya tenían voto. En el caso, estamos hablando de Arabia Saudí, por ejemplo, de Egipto, porque ya esos eran países independientes ya desde años atrás, no habían tenido que pasar por ese periodo de descolonización durante los años 40. Y también está el hecho de que hubo presiones, es decir, cuando se llevó la votación en noviembre del 47, hubo sobornos a delegados e incluso hubo amenazas. Es decir, Estados Unidos, por ejemplo, hizo varias llamadas a políticos importantes de Filipinas. Filipinas era una colonia estadounidense hace un año, en ese momento, y en 1947, cuando ya era un país independiente, tenía derecho de votos en Naciones Unidas, hubo muchas presiones para que votara a favor de la partición. También, por ejemplo, Estados Unidos puso sobre la mesa el tema de las reparaciones de guerra, es decir, las ayudas que ellos daban a Europa. A Francia les amenazaron con que si no votaban a favor podían quedar suspendidas esas ayudas económicas que eran fundamentales para ese momento de posguerra. Entonces, como digo, hubo muchas presiones porque
no bastaba como una mayoría, ¿no? La mayoría la tenían, pero necesitaban 2/3 favorables en la Asamblea General de Naciones Unidas. Por lo tanto, hubo, pues eso, muchas presiones también, por ejemplo, a Liberia. Liberia era un país muy ligado hasta hoy en día, ¿no? A Estados Unidos, porque fue fundado por esclavos de Estados Unidos, liberados, afroamericanos. Y pues es un país muy dependiente de la producción de caucho. Entonces, como la comunidad judía tenía bastante influencia económica, amenazaron con un embargo a lo que era el principal empresario que tenía ese monopolio del caucho en Liberia. ¿Por qué Estados Unidos pudo ejercer esa presión? Pues y por qué lo hizo, ¿no? ¿Por qué razones? Esto se debe fundamentalmente, como digo, a esa comunidad judía que tenía un papel muy importante y en un momento 1947-1948, en el que se prepararon unas elecciones presidenciales donde Truman se jugaba el mandato. El presidente Truman, que quería salir reelegido, evidentemente, dependía dentro de sus donantes y dentro del voto que concentraban, por ejemplo, en Nueva York o en otras zonas, de esa comunidad judía que dentro de Estados Unidos era muy influyente. Entonces, eso es lo que explica en buena parte que Estados Unidos fuera favorable a la idea de la partición. A pesar de que hubiera conflictos dentro de la administración entre aquellos que pensaban que eso era contrario a los intereses de Estados Unidos porque les ponía en contra, ¿no? a los países árabes. Y bueno, al final la idea de fondo de la partición también era una cuestión sobre el futuro de Oriente Medio, ¿no? Sobre el control de esta región en un momento en el cual, como digo, que la Guerra Fría ya se empezaba a oler, ¿no? No estaba ya ahí ya, pero sí que se veía en el horizonte con las tensiones con la Unión Soviética. Y bueno, por un lado, los soviéticos calcularon que la salida cuanto antes de los británicos y la creación de un Estado judío les era favorable, porque había habido un combate por parte de importantes sectores de esas milicias judías contra los británicos. Y entonces pensaban que podían encontrar un aliado allí. Y, por otro lado, los estadounidenses consideraban que era una manera de tener un aliado en la región eh, y que era importante, ¿no? para ese control de los flujos del petróleo. Y de ahí, entiendo yo, Ángel, que es donde conectamos ya directamente con la NACPA, que de hecho tenemos algún que otro artículo en la página web, en concreto tú escribiste uno sobre la segunda, pero habrías, a modo de introducción, hablando de la primera, decías, los palestinos denominaron a su masiva expulsión de 1948 como la NACPA, que significa catástrofe en árabe. El uso de este término refleja la magnitud del evento, caracterizado por su naturaleza traumática y destructiva. Aproximadamente 15.000 palestinos fueron asesinados, mientras que 750.000 fueron desplazados de sus hogares y forzados a vivir en campos de refugiados, donde millones residen hasta el día de hoy. Más de 400 pueblos y ciudades palestinas, como Jaffa, fueron objeto de limpieza étnica y sobre sus ruinas se asentaron las nuevas colonias sionistas. Cabe destacar que los palestinos vienen conceptualizando la Nakba como un proceso abierto y no como un único acontecimiento, para describir la experiencia continua de violencia y desposesión vivida por el pueblo palestino. No obstante, aunque este sea un término digamos, que no se restringe a un momento concreto de la historia, sí tiene un nacimiento o un inicio de su empleo, que es con esa primera Nakba, esa primera expulsión de los palestinos de sus tierras, de sus hogares, motivo por el cual entiendo que tiene mucho que ver esta cuestión de la llave, el famoso símbolo de la llave, Mm. y que básicamente fue, como comentas en el artículo, el inicio de ese proceso de desposesión de tierras contra el pueblo palestino que se inicia, si no me equivoco, en ese 1948. No sé si quieres ya entrar a definir lo que fue esa primera Nakba para que se entre un poco en dimensión de ese proceso que se ha continuado con el tiempo, pero que como comentamos en ese artículo, como comentabas en ese artículo, tiene un primer momento, ¿no? Un primer gran momento clave en la historia. Mm. Sí, esto hay que entenderlo en el momento en el cual, como tú has dicho en la introducción, ¿no? Se da que empieza la guerra civil dentro de Palestina, ¿no? En 1947, cuando se hace la votación de la partición, inmediatamente empiezan los enfrentamientos. Esos enfrentamientos al principio están restringidos porque aún está la presencia británica en el mandato. Y esos enfrentamientos, por lo tanto, se dan entre las milicias árabes palestinas que hay en el mandato y las milicias
del movimiento sionista, ¿no? De la Yishuv que hay allí. Como decías, ¿no? Esto ocurre de 1947 hasta 1900, de noviembre del 47 hasta mayo del 48. En el momento en el cual se da la independencia, el 15 de mayo del 48, que es el momento en el cual los británicos abandonan el mandato. Entonces, durante ese periodo hay toda una serie de luchas por posiciones, porque los británicos lo que van haciendo es abandonar poco a poco posiciones. Se van retirando escalonadamente, ¿no? Y por lo tanto van dejando lugares vacíos. Eso significa posiciones que pueden ser estratégicas, un edificio, una calle, un barrio, que estos sectores buscan, ¿no? Las distintas comunidades buscan controlar de cara al conflicto que prácticamente todo el mundo asume que va a ocurrir, ¿no? Entonces, lo que pasa, ¿no? en ese periodo es que hay que tener en cuenta que la comunidad árabe está muy dividida. Tenemos, digamos, no hay la presencia, no hay una idea de una unidad nacional en ese momento. Entre los palestinos hay toda una serie de líderes que atienden más a cuestiones de familias, de clanes, de intereses particulares dentro de dónde se mueven, digamos, de la aldea donde están o de la ciudad donde están, y no tanto es una lucha conjunta. Si bien hay intereses conjuntos y evidentemente tienen un enemigo común, ocurre que hay muchas divisiones internas. Esto también se debe a que durante el periodo del 36 al 39 hay todos los líderes, ¿no? De ese movimiento o son exiliados o muchos mueren en los combates y por lo tanto se da una desintegración de la unidad y del liderazgo palestino. Entonces se encuentran a las puertas de lo que va a ser la guerra y los palestinos no tienen esa concepción de unidad nacional, no tienen esa capacidad de articularse como movimiento conjunto y por lo tanto lo que hay es toda una serie de combates bastante desorganizados, digamos. Y son muy dependientes de las fuerzas árabes externas. Mientras en el lado de la comunidad judía y del movimiento sionista lo que tenemos es una organización muy compleja. Tenemos que ellos son capaces de organizar toda una serie de fuerzas armadas, ¿no? Con sus distintas ramas, con sus distintos, con su logística y por lo tanto son capaces de articular y de desarrollar unas estrategias que les permiten desplegarse de manera mucho más firme sobre el territorio y controlar las zonas que van abandonando los británicos. Entonces, el nivel de planificación al que llega el movimiento sionista se da al nivel de que ellos organizan planes militares y organizan cuál va a ser el futuro del Estado. Ellos ya están pensando en cómo va a ser el Estado de Israel, qué políticas va a tener, es decir, de arriba hacia abajo, no simplemente, es decir, no es una lucha que surge de manera espontánea y que se articula en torno a los pueblos que hay en la zona, como ocurre con los árabes, sino que es una estrategia con un Estado mayor, con un mando militar y con un mando político. Entonces, como parte de esa estrategia, ellos ya están pensando que, aunque ellos han aceptado la partición, porque ese es el momento en el cual aún se está en disputa si se va a dar la partición o no, aunque el movimiento sionista acepta la partición y acepta las líneas y, por ejemplo, la internacionalización de Jerusalén, que forma parte de la partición, que iba a ser una capital, pues eso, controlada por Naciones Unidas, de manera, pues con una bandera internacional y que iba a ser neutral, ¿no? El movimiento sionista, en sus ideales, ellos no pueden abandonar Jerusalén, pero llegan al compromiso de que es mejor aceptar la internacionalización de Jerusalén para mostrarse como la parte que quiere el consenso, que quiere dialogar y que quiere llegar a un acuerdo. Pero en sus planes está la idea de que ellos tienen que conseguir el mejor resultado posible. Tienen que conseguir que el futuro Estado judío sea lo más grande posible y lo más fuerte posible. Y eso incluye, evidentemente, una cuestión del enemigo interno, la lógica del enemigo interno y de la quinta columna. Y por lo tanto, se diseña un plan en el cual ellos tienen que conseguir la expulsión de los palestinos de sus territorios, de lo que van a ser sus territorios dentro de la partición, ¿no? Y el diseño que hacen, que es el plan Dalet, y que es algo bien estudiado, es algo que se ha revelado de manera clara, incluso por
por historiadores israelíes, como por ejemplo Benny, ahora no recuerdo bien el nombre, Benny, es uno de los historiadores más famosos que ha hablado precisamente de estas, lo que llamaban evacuaciones, entre comillas, de manera eufemística. Y las evacuaciones, incluso ellos lo que hicieron fue crear un comité de transferencia, ¿no? Que se encargará de asegurar esas transferencias de población de un lado a otro. Y en este plan lo que ellos dibujaron fue la idea de que ellos tenían que conseguir el mayor control posible, ¿no? De lo que eran los territorios donde había población judía. Por ejemplo, el territorio más lejano donde había población judía era Hebrón. Hebrón es una ciudad que está muy dentro de Cisjordania, ¿vale? Y ahí había una colonia judía, porque es donde está la tumba de los patriarcas, y es un lugar bastante sagrado para los judíos. Se suele decir que es el segundo lugar más sagrado para los judíos. Y entonces lo que se buscaba era mantener de manera elástica, ¿no? El control de cada una de esas zonas para asegurar las futuras fronteras del Estado. Y como parte de ello, ¿no? Dentro de ese espacio que se construiría, había que destruir, desplazar, conseguir, ¿no? Que toda esa población árabe palestina que estaba en esos territorios la abandonara. Había distintas formas de conseguir eso. Una de las cosas, principalmente lo que se utilizó, fue el miedo. Es decir, conseguir crear un estado de terror por el cual la población lo abandonara por su propio pie. Es decir, ante el miedo de lo que va a ocurrir si llegan aquí, yo me voy antes de ver las consecuencias, ¿no? Eso, por ejemplo, jugó un papel muy importante Deir Yassin. Deir Yassin fue una masacre por parte de una milicia que no era la principal, era el Irgun y Lehi. El Irgun es pues, una milicia del sector del sionismo revisionista. Y si bien la Hagana, ¿no? Que es la principal milicia, que después sería las Fuerzas de Defensa de Israel, no formaba parte de esta, pero sí que estaban compenetrados, sí que trabajaban conjuntamente, y la operación de Yassin contó con el visto bueno de la Hagana. Entonces, esta, que es de las masacres más famosas, de hecho, consistió pues que entraron al poblado y prácticamente mataron a la mayor parte de la población y quemaron las casas. Esto, por un lado, fue utilizado por parte de la propaganda del movimiento sionista para infligir miedo, en la idea de te va a ocurrir lo mismo que en Deir Yassin, para que la población abandonara. Aunque es verdad que también, y esto hay que reconocerlo, las radios árabes quisieron utilizar ese acontecimiento para movilizar a los palestinos y les ocurrió un poco lo contrario, ¿no? Es decir, ellos lo intentaron utilizar para movilizar y lo que hicieron es ampliar ese miedo. Y por lo tanto, mucha gente abandonó y se fue a países aledaños, ¿no? Como Líbano, como Siria, como Jordania, ante el miedo de que les ocurriera lo mismo, porque incluso se hicieron exageraciones. Es decir, está documentado y hubo ejecuciones, asesinatos bastante violentos, pero es verdad que las radios árabes en ese momento incluso llegaron a exagerarlo diciendo que habían ocurrido ciertas violaciones que después se reconoció que eso era mentira. Después también, como digo, se utilizaron otras tácticas. Por ejemplo, no solo expulsar a la población, sino destruir los poblados. Es decir, para que no pudieran tener un lugar al que volver, simplemente destruir las casas, quemarlas. También está, por ejemplo, otro bastante documentado, que es la aldea de Tantura. Incluso aquí tenemos muy reciente un documental de 2022, que yo ya he recomendado, que se llama así, Tantura, y que podéis ver muy fácilmente en distintas plataformas, y que consistió pues también en una masacre, no solo en la expulsión de parte de la población, sino que a los hombres, ¿no? A los hombres en edad militar se les fusiló. Y ese documental muestra de manera bastante clara cómo ocurrió, de qué manera, dónde se cree que están las fosas comunes y bueno, y las dificultades que pone el Estado de Israel para investigar este tipo de cosas, ¿no? Y la persecución que se hace al académico israelí que lo investigó y después a las distintas personas que han intentado sacarlo a la luz, ¿no? Y bueno, como digo, esto se reprodujo a gran escala
en muchos territorios. Es decir, no solamente en una serie de aldeas concretas, sino por toda la geografía. Estamos hablando de que se calcula que unas 400 aldeas palestinas fueron totalmente limpiadas y destruidas. Uno de los ejemplos paradigmáticos en este sentido es la ciudad de Jaffa. Jaffa, que es una de las ciudades más importantes era de una de las ciudades más importantes de Palestina, y muy conocida por sus naranjas. Siempre es como el logo con lo que se asocia, la naranja de Jaffa. Al lado de Jaffa se fundó Tel Aviv. Y hoy en día, el área que se conoce como Tel Aviv-Jaffa, que es toda un área metropolitana, al final, en realidad, Tel Aviv era un suburbio que crearon los judíos al lado de Jaffa. Y bueno, lo que ocurrió es que ahí vivían cientos de miles de palestinos y en unos pocos días fueron todos expulsados y quedaron menos de 5.000 palestinos en Jaffa. Y es, pues eso, uno de los ejemplos más claros porque era una de las ciudades más grandes, más importantes de los palestinos, mientras que Tel Aviv, que estaba al lado, pues era mucho más pequeña. Y se hicieron con todas esas propiedades. Y después, lo otro que hicieron, ¿no?, para conseguir mantener esos territorios fue que a partir de que los británicos abandonaron el territorio, traer miles y miles de refugiados judíos que se hicieron con esas casas, con esas viviendas. Por ejemplo, Jaffa es una ciudad y por lo tanto no podían simplemente tirarla abajo entera, como hicieron con muchos poblados. Entonces lo que hicieron es traer a refugiados judíos y darles las propiedades de los antiguos pobladores árabes. De hecho, por entrar también en otra variable evidentemente central, un concepto, si se quiere, que es crucial para entender el proceso de desposesión, que tú hablas de hecho en el seminario de los kibbutz, por si podemos profundizar en eso. De hecho, explicabas justamente en esa introducción o en ese informe del seminario, leo unas pequeñas líneas, decías, durante los años del mandato británico, una de las principales características del Yishuv fue el kibbutz, es decir, una comunidad agrícola que buscaba emular los ideales socialistas e igualitarios. En el kibbutz estaba prohibida toda propiedad privada, los medios de producción eran comunes, los trabajos se asignaban por rotación y se compartía la carga de la crianza de los hijos, además de que debía haber igualdad absoluta entre los sexos. Pero lo crucial es que estas comunidades agrícolas fueron pioneras o fueron los pioneros del ethos del sionismo laborista de la conquista del trabajo y de la conquista de la tierra, siendo la punta de lanza que avanzaba la colonización judía en los lugares más inhóspitos, expulsando los felás palestinos. De hecho, los kibbutzim proporcionaron un gran número de importantes líderes políticos y militares, las fuerzas de élite del movimiento sionista y buena parte de su Estado Mayor. ¿Qué fueron estos kibbutz y qué son en la actualidad? Aunque más bien, ¿qué papel jugaron en ese proceso de colonización, en ese proceso de desposesión y de conquista de la tierra? ¿Y cuál fue su vinculación orgánica con el Estado de Israel a lo largo de los años? Bueno, los kibbutz, como dices, son fundamentales, ¿no? Porque es esa piedra angular del movimiento, de lo que fue el movimiento sionista de tipo laborista, ¿no? Esto es algo que explico en el seminario, que dentro de las corrientes del sionismo, el que realmente consiguió movilizar a lo que era el movimiento obrero judío, ¿no? El que consiguió crear las fuerzas suficientes para la creación de lo que era, por ejemplo, la Hagana y los sindicatos, fue el sionismo laborista. El sionismo laborista nace de los inmigrantes judíos de Rusia y de Polonia, principalmente, de los territorios principalmente de Europa Oriental, donde los judíos no eran esas clases medias de Alemania, por ejemplo, de Francia, que era el caso en esos países, donde tenían, digamos, profesiones liberales, incluso muchos eran banqueros, como los Rothschild. Estamos hablando de sectores, por ejemplo, el propio David Ben Gurión era polaco, ¿no? Y todos ellos eran gente de extracción baja, de clase obrera, ¿no? Que decidieron hacer esa inmigración, esa aliyah, y trajeron sus ideales del socialismo. La cuestión es que ese socialismo, ¿no? Bueno, era una interpretación de que los judíos no tenían patria y por lo tanto eran una clase totalmente desposeída. Y por lo tanto, la manera de crear el ideal de la nación de los trabajadores judíos era mediante esa inmigración y esa construcción de una identidad a través de la realización de la nación. Entonces,
estos sectores lo que planteaban era que el judío tenía que abandonar su espíritu errante, su espíritu como a lo que tradicionalmente había estado confinado en la Europa medieval, como ese sector excluido del resto de la sociedad que se dedicaba a la usura, por ejemplo, es decir, al préstamo, a ciertos trabajos, ¿no?, a los que se había visto excluido y que tradicionalmente dentro de la Europa medieval pues eran considerados como trabajos, pues eso, solo para los judíos, y trabajos que eran contrarios al ethos cristiano, como puede ser eso, las finanzas, pues que la manera de realizarse, la manera de desarrollar al trabajador judío era la vuelta a ese trabajo manual, la vuelta al trabajo agrícola, y era manera de construir una patria para ellos, lo que consideraban ese proletariado judío. Y claro, aquí lo que tenemos, de cierto modo, es una perversión de esos ideales, en principio, del socialismo, ¿no?, que por ejemplo, se dice, evidentemente, internacionalista, y plantea, ¿no?, la idea de la construcción de una patria, pero para los trabajadores judíos solamente, es decir, excluyendo al resto. Por ejemplo, cuando las primeras colonias se construyen durante los años principios del siglo XX en Palestina, estos son normalmente sectores de judíos de clase media que lo que hacen es ir financiados por banqueros como los Rothschild y, bueno, es una aldea más utópica y en la cual se utiliza trabajo árabe. Mientras que los kibbutz llegan con otra lógica, llegan con la lógica de que ellos no van a explotar a nadie y de que ellos no van a utilizar el trabajo árabe. Por lo tanto, ellos van a utilizar solo el trabajo hebreo. Entonces, lo que plantean es, nosotros, en un principio, lo que vamos a hacer es realizarnos mediante ese trabajo. Y lo que vamos a hacer es a construir nuestra propia patria a través del trabajo. Entonces, los kibbutz y en las fuerzas que articulan el movimiento del sionismo laborista, no se permite utilizar explotar el trabajo árabe. Solo se permite utilizar el trabajo de los obreros judíos. Y por lo tanto se excluye cualquier tipo de cooperación, cualquier tipo de participación de los árabes de la economía, que va a ser una economía de la comunidad judía exclusiva. Y también, por ejemplo, cuando se crea el sindicato, que es una fuerza súper potente, y es lo que articula buena parte del movimiento sionista en Palestina, en el sindicato no se permite la participación de los árabes, y lo que busca el sindicato, entre otras cosas, es que los empresarios judíos solo puedan contratar trabajadores judíos. Entonces, eso lo que hace es articular todo un movimiento que, de hecho, ¿cuál es el lema del MAPAI, que es el principal partido laborista del sionismo? De la clase a la nación. Es decir, vamos a convertirnos de una clase obrera excluida y oprimida a una nación que construye su propio Estado para esos trabajadores. Y lo que promueve es una cooperación, ¿no?, interclasista entre esos trabajadores judíos y esos capitalistas para la creación de lo que es la nación hebrea. Y en esa dicotomía lo que ahora plantea ya no es, digamos, en la tradición clásica del socialismo, que hay unos trabajadores y hay unos parásitos, que serían los capitalistas, sino que los parásitos son los árabes. Es decir, porque como los árabes, ellos vienen a decir que no son productivos, algo que evidentemente si vamos a la historia podemos ver que es falso, ¿no? Pero bueno, ellos desarrollan esa concepción de que quien es productivo es quien ayuda al desarrollo de la nación hebrea, ¿no? Y como los árabes no ayudan a la creación de la nación hebrea, pues son esos parásitos y el resto, ¿no? Los judíos que forman parte de ese movimiento sionista, tanto los capitalistas como los trabajadores, son aquellos sectores productivos, aquellos sectores que pueden ayudar a desarrollar esa nación. Y bueno, realmente es esto lo que es capaz de crear un movimiento de masas, ¿no?, que permite articular lo que después es el Estado de Israel. Y el Estado de Israel, bueno, los kibbutz ahí ocupan un papel fundamental a la hora tanto, por un lado, de ser los pioneros que por lo tanto crean las fronteras, porque son los que crean todas esas bases de apoyo que entran en el territorio más inhóspito, ¿no? Los que van a ese territorio y consiguen cultivarlo y consiguen hacer de a él, bueno,
una frase muy repetida dentro del sionismo de nosotros hacemos el desierto un paraíso. El Negev, por ejemplo, que es uno de los... la mitad de Palestina es el Negev, que es un desierto enorme. Y ellos, en el Negev, sí, consiguieron crear comunidades, ¿no? Kibbutz, donde pues hay trabajo agrícola y donde se consigue producir, ¿no? Alimentos, etc. Y era una de sus concepciones, ¿no? La idea de que ellos son los que son capaces de transformar ese medio ambiente. Y ahí, claramente, ellos hacen de ese papel de vanguardia, ¿no? De ellos van por delante y crean las bases, ¿no? Para el desarrollo y para las fronteras de lo que va a ser el Estado de Israel. Entonces, los kibbutz juegan un papel fundamental. De hecho, por ejemplo, con el tema de la operación Inundación Al-Aqsa, del 7 de octubre de 2023, ¿qué es lo que se atacaron? Se atacaron los kibbutz. Esos kibbutz, si bien ahora están poblados mayoritariamente por gente, digamos, más de izquierdas, que apuesta por la paz, apuesta por una convivencia con los palestinos, esos kibbutz representan precisamente ese empuje y ese encierre de los palestinos en Gaza. Porque esos kibbutz se crearon alrededor de Gaza precisamente para controlar la frontera, para hacer de guardias. Entonces, esos kibbutz, precisamente, de hecho, muchas veces lo que incluso es innovan en maneras de defender, de crear sistemas de defensa contra los ataques de cohetes y contra los ataques que se realizan desde Gaza. Entonces, hay que entender eso, que los kibbutz no han sido siempre, en la historia del movimiento sionista y del Estado de Israel, una herramienta fundamental para avanzar en la colonización, para avanzar en la creación de nuevos puestos de avanzada que les permitan hacer esa punta de lanza, esa cuña en el territorio de los palestinos y preparar precisamente todo un espacio para después, a partir de ahí, construir y desarrollar el Estado. También el tema de los líderes que decías, ¿no? Eso es así. Por ejemplo, el Palmach, que es básicamente durante el periodo del mandato británico, el Palmach son las unidades de élite de la Hagana. La Hagana era la milicia, ¿vale? La milicia de la comunidad judía, que nacía del sindicato, ¿vale? Es decir, el sindicato era la cabeza de todo, el sindicato de ese movimiento obrero. Y era realmente la fuerza política que conseguía construir todo ese movimiento del sionismo laborista. A partir del sindicato nace la Hagana como milicia de defensa. Y de la Hagana nace un sector destacado, que es una milicia de élite, unas fuerzas especiales, por así decirlo, que es el Palmach. Y del Palmach es de donde surgen todos los líderes que crean después las fuerzas de defensa de Israel, el Sahal, ¿vale? Y el Palmach, básicamente, buena parte de sus líderes vienen del sur. Es decir, vienen de la zona de Gaza, del Negev, y de esos kibbutz que controlan la frontera. Y bueno, pues ahí tenemos, por ejemplo, a Yigal Alon, tenemos a Moshe Dayan. Toda esta gente viene de entrenarse dentro de esa milicia. Y de hecho, después, durante el periodo de la guerra del 48, habrá un conflicto entre el Palmach y Ben Gurión, porque el Palmach, digamos que trabajaba de manera muy autónoma y hacía un poco lo que quería. Entonces, muchas veces había un conflicto porque Ben Gurión lo que quería era crear un ejército profesional con un mando político claro que controlara como un Estado Mayor todo. Mientras que el Palmach pues aún se movía en la concepción de lo que ellos consideran como un ejército popular, un ejército del pueblo, en el cual, digamos, la jerarquía no era tan importante como el elemento democrático dentro del mismo, es decir, el elemento de elegir a los oficiales, de que haya votaciones internas, de que las relaciones principalmente vengan no ligadas tanto por el mando como por la confianza dentro de la camaradería de la lucha, etc. Entonces, ahí se desarrollará un conflicto que será el conflicto de los generales, que ocurrirá, si no recuerdo mal, a finales de mayo del 48 o en junio del 48, en el cual básicamente Ben Gurión acabará imponiendo su autoridad política como líder del movimiento sionista sobre los jefes militares del Palmach. De hecho, los del Palmach y en general de los kibbutz era un sector normalmente, digamos, más a la izquierda dentro del sionismo. Es decir, mientras el laborismo
era mucho más centrista, digamos, en cuestiones, por ejemplo, de alineación internacional. De hecho, Ben Gurión después promocionará siempre más una alineación con Occidente. La gente del Palmach estará más vinculada al Mapai, no, perdona, el Mapai es el partido de el partido de Ben Gurión, que es el laborismo, y después está el MAPAM, que es el partido, digamos, un poco más a decir de tendencia prosoviética. Y de hecho, normalmente se suele decir que es muy estalinista en ese momento, hasta que después ya se acabe desligando durante los años 50. Y bueno, como digo, ellos dentro del PAMAM y del Palmach siempre mantendrán un poco más la posición de querer llegar a algún tipo de compromiso con los árabes e intentar llegar a una alineación geopolítica, digamos, con la Unión Soviética. Y hay otra cuestión de la que hablas permanentemente en los directos de actualidad, porque evidentemente por la cuestión coyuntural que estamos atravesando, pues es protagonista absoluto, que son las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Defensa de Israel, pero que además en ese propio informe tú hablas de ellas desde una perspectiva no solo operativa, sino también desde una perspectiva política, desde una perspectiva ideológica, desde una perspectiva de identidad nacional. Dices lo siguiente, dices, las Fuerzas de Defensa de Israel llamadas como Tzahal por Tzeva Hagana Le Israel, que entiendo que ahora pues básicamente las fuerzas de defensa de Israel, es el componente central de la construcción nacional sionista. El padre fundador del estatismo israelí, David Ben Gurión, veía al ejército no solo como una organización de combate, sino también como un instrumento fundamental para moldear la nueva nación. La Tzahal fue el elemento unificador para unir a las distintas milicias sionistas que representaban ideologías rivales, la Haganah, el Palmaj, el Irgun o el Lehi. Israel aparece, por tanto, como nación en armas, cuyo leitmotiv es la movilización militar, la guerra contra todo lo que amenace su supervivencia como Estado de mayoría judía. Esto se traduce en la limpieza étnica de los palestinos, que se ven como enemigo interno, como quinta columna a arrancar de raíz. Y dices también que Israel ofrece el caso más claro de una sociedad que vive en un estado de conflicto constante y guerra interminable, que nació en la guerra y que su proceso de construcción nacional se ha desarrollado durante una guerra prolongada. Y además, claro, lo que explicas aquí, que este estado de guerra prolongada o esta sensación de guerra prolongada justamente ha redibujado o dibujado inicialmente la identidad nacional israelí como una identidad marcadamente vinculada con el ejército. Sabemos el peso y las capacidades operativas que tiene el ejército israelí porque las estamos viendo en el proceso de la limpieza étnica contra los palestinos, lo estamos viendo en la guerra de Gaza, pero no sé si quieres entrar a valorar más en profundidad cómo el ejército, las fuerzas de defensa de Israel han moldeado esa identidad nacional israelí, cómo se conecta ya no solo con el Estado sionista de Israel, que evidentemente más o menos podemos entenderlo, sino con la propia identidad nacional israelí, con cuestiones, por ejemplo, como la de el hecho de la persistencia de un prolongado servicio militar obligatorio. Bueno, todas estas cuestiones nos expliques un poco cómo se conectan. Claro, hay que tener en cuenta que cómo se funda Israel, es decir, qué dificultades tiene el Estado de Israel para articularse como nación, ¿no? Porque el Estado de Israel, al final, es la conjunción, ¿no? de una diáspora, ¿no? Lo que ellos llaman la diáspora judía, que está muy dispersa por todo el mundo. Estamos hablando de judíos rusos, de judíos húngaros, de los bálticos, por ejemplo. Lituania tenía muchos judíos, era lo que se llamaba la Jerusalén de Europa. Sufrió mucho durante el Holocausto, de hecho. También están los judíos de Polonia, pues eso. Y después también, estos solamente son solo la tradición askenazi, ¿no? Que son todos los judíos de Europa Oriental. Pero después también tenemos los judíos de Oriente Medio, que son una cosa totalmente distinta, ¿no? Que los que se conocen como los mizrajíes. Que ahí tenemos, pues, desde los... A veces se pone como distintivo, pero tenemos desde los sefardíes de la península ibérica, ¿no? A, por ejemplo, pues eso, digo, de Marruecos, de Argelia, del Líbano, de Irak, de Irán. Es decir, estamos hablando de toda una serie de personas, ¿no? Que si bien tienen en común esa tradición judía, digamos, con una cultura que más o menos permite una concepción de unas vivencias comunes, ¿no? A través de la religión, pero que al final, por ejemplo, solo el tema del idioma
supone una dificultad enorme de cara a la construcción del Estado. Entonces, el Estado de Israel tenía esa dificultad del hecho de, estamos hablando de personas que vienen de tradiciones muy distintas y que de hecho no hablan ni siquiera la misma lengua. Por lo tanto, eso implica toda una serie de dificultades a la hora de dar sentido y de construir esa nación, que precisamente el ejército será esa piedra de toque que le dé pues una articulación y permita avanzar, ¿no? Y de herramientas, ¿no? Precisamente para una socialización conjunta, ¿no? Esto significa que, por un lado, el servicio militar como herramienta fundamental para encuadrar a todos esos sectores dentro de una vivencia común, y como herramienta de nacionalización y de socialización, en la cual se instruye en toda una serie de, por ejemplo, de lo que es el idioma. El idioma que se crea en Israel y lo que se conoce como el nuevo judío, que es algo que se dice mucho dentro del Estado de Israel cuando se crea, la construcción de lo que tiene que ser el nuevo hombre judío, el idioma hebreo. El hebreo, como tal, es un idioma que deriva de los textos de la Talmud. Y por lo tanto, digamos, en ese sentido es como el árabe del Corán, ¿no? Que es un idioma que no está ajustado a las necesidades actuales. No es un idioma moderno, sino que es un idioma, pues eso, de tradición religiosa, que no tiene la articulación para que se pueda utilizar, ¿no? En el día a día. Entonces, por un lado, lo que se hace es una reconstrucción del hebreo, ¿no? Se vuelve a construir el hebreo, por así decirlo, y lo que se busca es que todo el mundo hable ese nuevo idioma. Esto es algo que, más o menos, sin duda, ha sido uno de los grandes éxitos de Israel, y por eso muchas veces se habla de que es la República Hebrea, ¿no? O de que es la nación hebrea, más que la nación judía. Porque realmente no, eso es lo que le da estructura, lo que le da sentido al Estado de Israel. Y ese idioma necesariamente hay dos herramientas. Una es la escuela, ¿no? La escuela, sin duda, también es una herramienta importante de cara a esa nacionalización, pero la escuela no sirve para todos, no sirve para los adultos, por ejemplo. Y por lo tanto, hay toda una serie, ¿no? de personas que llegan en el momento de la fundación del Estado de Israel, que también se tienen que pasar por ese proceso de nueva socialización. Entonces, el ejército se presenta como la herramienta fundamental porque además, como decías en el resumen Israel se funda como Estado en guerra permanente. Y de hecho, hasta hoy en día, el país está en un estado de emergencia. El país nunca ha dejado de estar en estado de emergencia. Y de hecho eso da unos poderes extraordinarios al Ejecutivo. Y ese estado de emergencia permanente, bueno, es de cierto modo lo que representa esa cuestión de lo que se ha venido a llamar como nación bajo asedio, que es la concepción de los israelíes de que ellos están bajo asedio y de que están en una lucha constante contra el mundo que les rodea. Y bueno, es toda una militarización de la sociedad y securización, ¿no? Que está muy implantada dentro de la mentalidad israelí. La idea de que ellos contra todo. Y bueno, esta construcción también del nuevo hombre hebreo, en un principio se construye en contraposición contra las víctimas del Holocausto. Es decir, Ben Gurion, y esto es bastante famoso, y hasta los años, digamos, 60, esa es la concepción que hay en Israel, que dice, nosotros no somos como los que sufrieron el Holocausto, que fueron ovejas que fueron al matadero. Nosotros luchamos. Esa es la idea del nuevo hombre hebreo. La idea de nosotros tomamos las armas. Esto, bueno, en realidad no es cierto. Hay muchas milicias judías que lucharon durante la Segunda Guerra Mundial, muchos partisanos en Bielorrusia, en los Bálticos, en Francia, por ejemplo. Pero bueno, es la construcción, el relato nacional que ha montado el Estado de Israel durante ese periodo. Después eso ha ido mutando, digamos, pero durante muchos años fue esa idea de que
incluso de desprecio hacia los supervivientes del Holocausto, de que si tú has sobrevivido es porque eres un cobarde, si tú has sobrevivido es porque, que son escombros humanos, les llamaban, ¿no? Ben Gurión. Y bueno, como digo, viene a ser todo esto muy importante de cara a esa construcción nacional porque es la idea a través del ejército de la realización de la nación. Y viene a ser la espina dorsal y lo que pone en común a todas las fuerzas. Es decir, en Israel hay muchos partidos políticos. Digamos que por las distintas identidades que hay muchas identidades, digamos que tenemos incluso partidos de ascendencia rusa, partidos o identidades más, por ejemplo, los etíopes, la cuestión de los judíos negros, lo que hace que haya mucha fragmentación dentro de Israel a ese nivel. Pero después, lo que da unidad a todos esos partidos políticos y a esa fragmentación parlamentaria que hay, que nunca hay mayoría, normalmente casi nunca, al principio sí que hubo casi mayorías absolutas, pero nunca ha llegado a haber una mayoría absoluta de un partido, por ejemplo, en el Parlamento. Y eso es realmente la cuestión del ejército, lo que da unidad a todo el Estado de Israel. Es decir, la lucha contra los palestinos es lo único que permite que todas las familias políticas se junten. Y lo estamos viendo ahora. Incluso en un momento de tal polarización como ha sido el año 2023, con protestas masivas contra Netanyahu, con gente del ejército diciendo abiertamente que no van a servir bajo Netanyahu porque lo consideran una dictadura, lo que está haciendo, la reforma judicial. En cuanto se dio el 7 de octubre, en cuanto se dio esa guerra abierta con los palestinos, inmediatamente todos se pusieron a servicio, todos se llamaron a filas y todos no pusieron ninguna pega. Entonces, por eso el ejército viene a ser ese elemento fundamental que le da sentido al Estado de Israel y que le permite que no se disgregue, ¿vale? Y de hecho el ejército está muy preocupado durante los últimos años porque esté perdiendo, digamos, ese pedigrí de ejército del pueblo, que es lo que ellos suelen decir, ¿no? Porque durante, digamos, los años, a partir de los años 70, en el 73, digamos, que es cuando, con la guerra de Yom Kippur, es la última guerra industrial que lucha Israel, industrial en el sentido de guerra de gran escala, que suponga el despliegue de fuerzas y el combate contra ejércitos regulares. Pero desde entonces Israel ha tenido que hacer luchas, guerras asimétricas contra fuerzas irregulares que no se desenvuelven igual que un Estado y la derrota y la victoria no se dan en los mismos términos. Esto significa que muchas veces una victoria militar, por ejemplo, en 2006 contra Hezbollah, no se traduce en una victoria política, porque a nivel de imagen y a nivel de relato le ha ganado Hezbollah la guerra. Entonces, eso es algo que preocupa mucho al ejército israelí durante los últimos años, porque también se ha significado una transformación del ejército, de un ejército, pues eso, basado en el reclutamiento en masa, a un ejército más profesional, en el cual se está intentando transicionar, de cierto modo, ciertos sectores se intentando transicionar a un ejército más de voluntarios. Entonces, la polarización política y la situación que hay ahora mismo en Israel, de hecho, preocupa bastante al ejército de perder su posición como elemento de consenso. Y de hecho hay bastantes encuestas, ¿no?, que muestran por la cuestión de la ocupación, que hay bastantes sectores críticos, evidentemente, con la cuestión de la ocupación, con la cuestión de Cisjordania, sobre todo durante la segunda intifada, es cuanto, digamos, los años el periodo inmediato a Oslo, durante los años 90 y principios de la intifada, que había un sector que era el llamado campo de la paz, ¿no? Y habían bastantes objetores de conciencia. En Israel no está permitido ser objetor de conciencia por cuestiones políticas, por cuestiones religiosas sí, y entonces empezaron a haber bastantes movimientos, ¿no?, que, por ejemplo, además, organizaciones como, por ejemplo, Rompiendo el Silencio, Breaking the Silence, que es una organización de gente que ha servido en el ejército y que, después de haber servido en el ejército, quiere hablar en contra de lo que se ha hecho ahí. Porque no están de acuerdo en la ocupación de Palestina, ¿no? Y quieren cambiar eso, de cierto modo. Y entonces, pues es una organización que reúne a personas que han servido en el ejército, que prácticamente todo el mundo normalmente, porque si no te vas a la cárcel durante unos años. Pues una organización que da voz a esas personas.
Y eso es una muestra, ¿no?, de que el ejército ha ido perdiendo esa posición incontestable dentro de la sociedad israelí. Y eso es algo que ha ido preocupando cada vez más al ejército israelí, la verdad. Porque también, otra cuestión, la cuestión religiosa. También hay un conflicto ahí porque el Estado de Israel, cuando se funda en un sentido de un Estado secular, en la cual hay una división entre iglesia y Estado, ¿no? Religión y Estado. Y la idea era que el proceso de socialización que iba a dar el ejército iba a convertir a todos los judíos, iba a eliminar todos esas reliquias religiosas, ¿no? Por ejemplo, especialmente con los judíos mizrajíes, que son más conservadores, son más religiosos, no son los judíos de Europa, ¿no?, sino que son los judíos de Oriente Medio, y por lo tanto se consideraban que, bueno, pues que eran, desde el establishment askenazíe, pues se consideraba que eran judíos atrasados, que había que educar, que venían de sociedades no industriales, sociedades no ilustradas, ¿no? Y que por lo tanto había que educarles, pues, en los valores de la ilustración, en los valores de la razón y de, pues bueno, del humanismo, de la tradición judía de Europa, ¿no? Y había que eliminar esos escombros religiosos. Y por lo tanto, se pensaba que el proceso de servir en el ejército y el proceso de educación que se iba a crear dentro del Estado de Israel iba a terminar, iba a barrer con toda la cuestión religiosa. Pero lo que ha ocurrido ha sido lo contrario, sobre todo a partir de 1967. Ha habido una revivificación del sentimiento religioso. Y lo que hay cada vez más son ciertas unidades dentro del ejército que son especiales para los ortodoxos, para los judíos ortodoxos. Por ejemplo, si no recuerdo mal, no sé si era la unidad Nahal, por ejemplo, pues es para los judíos que sean de tradición ortodoxa, que por lo tanto, pues no tienen días que no trabajan, tienen días, tienen una comida especial, la comida kosher, por ejemplo, y por lo tanto, pues bueno, eso ha ido creando una serie de conflictos porque también a la hora mm, de cómo se hacen ciertas cosas. Por ejemplo, ha habido conflictos en la radio sobre qué tipo de, si se hacen recitales o si se hace un tipo de plegaria cuando se despide a los muertos, a los soldados caídos, si se introduce, por ejemplo, lenguaje religioso. Entonces, bueno, eso está suponiendo también una creciente polarización dentro del Estado de Israel. Bueno, vamos a ir ya con el final, con el cierre de este programa. Todavía hay una preguntita que te quiero hacer para entender un último aspecto que me parece que tiene que quedar encima de la mesa, pero antes voy a aprovechar para hacer, para explicar a quienes nos hayáis estado viendo qué es exactamente este contenido. Este contenido ya sabéis que lo grabamos con anterioridad, es un contenido pregrabado, es una especie de conversación que tenemos con miembros del equipo o entre miembros del equipo para comprender las cuestiones más estructurales o más históricas de aquellos procesos, conflictos o procesos políticos o procesos económicos que analizamos en los directos de actualidad, que analizamos en la página web, en Twitter, en todos nuestros ámbitos donde está Descifrando la Guerra. Pues queríamos reservar unos ratitos que emitimos, ya lo sabéis, los viernes a las 3 de la tarde aquí en el canal de Twitch y que después están resubidos en YouTube, pero que si los queréis ver en primicia, pues los podréis ver los viernes a las 3 de la tarde en nuestro canal de Twitch. Y básicamente este contenido es pregrabado por eso, para poder parar, comentar, analizar con tranquilidad, no estar ligados a la actualidad, al menos en este programa, porque ya sabéis que pues en los directos habituales estamos con vosotros, con el chat, y estamos analizando cuestiones más de actualidad. Y evidentemente tenemos que parar a ver vuestras preguntas, como no podía ser de otra manera, y a responderlas. Y pues bueno, este ratito que reservamos para charlar y para hacer este contenido pregrabado, yo creo que es interesante para poder entender las cuestiones más estructurales e históricas de los conflictos. De todas formas, aunque este sea un contenido pregrabado, igualmente nos podéis ayudar con vuestras suscripciones aquí en el canal de Twitch. Ya sabéis, con Prime son gratuitas, las suscripciones de pago, o si no, las suscripciones en la página web en descifrandolaguerra.es, donde podéis encontrar los distintos planes con los que podéis apoyar económicamente a Descifrando la Guerra y además obtener ventajas exclusivas. Nosotros os lo vamos a agradecer enormemente. En concreto, si os habéis suscrito a lo largo de este directo o de este programa, pues evidentemente no os lo hemos podido agradecer nosotros en directo porque
Bueno, pues porque no estamos físicamente ahora. Esto está grabado en concreto un día de mayo, de principios de mayo, y por tanto no podemos responderos, pero seguro que os lo hemos estado agradeciendo a través del chat. Así que gracias en cualquier caso por haber estado con nosotros. Vamos con una última reflexión ya que le quiero hacer un poquito a Ángel. Es un poquito más vinculada a lo territorial, si se quiere, pero ya que estamos con el protagonismo que está teniendo Gaza en la actualidad, evidentemente por la avanzada israelí, no sé en concreto en el momento de emisión de esto cómo se encontrará la situación en Gaza. Estamos grabando esto un 9 de mayo, lo digo por si ha habido alguna noticia que no estamos tomando en consideración ahora, pero en cualquier caso, como estamos hablando de la cuestión estructural e histórica, pues igualmente podemos abordar. Y te quería preguntar la cuestión concreta de Gaza, es decir, ¿cuándo se funda lo que es la franja de Gaza? ¿Cuándo se produce? Evidentemente en vinculación con la partición, entiendo que es ahí, pero sobre todo, ¿cómo se da el proceso de aglomeración? Porque sabemos que Gaza es uno de los territorios con mayor densidad poblacional del mundo, si no el que más. Y te quería preguntar en concreto por eso, por el desarrollo histórico de la Franja de Gaza. ¿Cómo han sido el paso de las décadas en la franja, la llegada de población, el desarrollo de dinámicas económicas incluso propias, la relación con Cisjordania, con la Autoridad Nacional Palestina, con el propio Estado de Israel? Eso sí, puedes hacer un repaso histórico en concreto de la Franja de Gaza. Mm. Bueno, pues la Franja de Gaza es un territorio muy interesante en ese sentido, realmente, porque Gaza es una ciudad. Es una ciudad que aún existe, que es la mayor ciudad dentro de la Franja de Gaza. Y la ciudad de Gaza, pues bueno, era una ciudad muy cosmopolita, muy de las ciudades más importantes de esa costa de Palestina en el Mediterráneo, y más importantes a la hora del comercio, y que tenía incluso una comunidad judía con la cual había buenas relaciones entre la población árabe y la población judía. Gaza, de esa manera, por lo tanto, era una ciudad que en el momento de la partición, en el momento de la guerra, en el 48, ocurre que, como explicaba antes, ¿no? Israel, el nuevo Estado de Israel, tiene que hacer algo con la población sobrante, ¿no? Lo que ellos consideran población sobrante, que son los palestinos que ellos quieren expulsar de su territorio, del territorio que han conseguido conquistar. La cuestión es que mientras en lo que viene a ser la zona de Cisjordania, lo que viene a ser, por ejemplo, Galilea, en el norte, se expulsa a esa población que se queda, que es hoy en día Cisjordania, o se va a países aledaños como es Líbano, como es Siria y como es Jordania. Entonces, esos 700.000 refugiados, la mayor parte, se mueven, ¿no?, hacia todos esos territorios cercanos y, digamos, no se quedan en un mismo territorio. Es decir, hay un cierto alivio en cuanto a cantidad de población que se mueve a distintas zonas. Mientras que en el sur, lo que viene a ser las poblaciones que estaban alrededor de Gaza, ¿no?, lo que hoy conocemos como las ciudades que ahora conocemos como israelíes que hay alrededor de Gaza, que son ciudades bastante importantes, como Asdod, son ciudades que eran palestinas y que tenían otros nombres. Y esas ciudades no tenían a dónde llevar los refugiados, no tenían a dónde expulsar a los palestinos, porque Egipto, a diferencia del resto, se negó a recibir ni un solo palestino. Esta ha sido una política constante de Egipto, de no aceptar refugiados palestinos para no crear un precedente. Eso significó que no tenían a dónde ir y por lo tanto los israelíes tuvieron que ingeniar la creación de lo que se conoció después como la Franja de Gaza. Entonces la Franja de Gaza es una creación de Israel que necesariamente era el lugar donde podían dejar a todas esas personas encerradas, ¿no?, y controladas. Entonces ahí sí es como se crea lo que se conoce como la Franja de Gaza, que es pues eso, una franja de territorio, ¿no?, alrededor de la costa que incluye la ciudad de Gaza. Durante ese periodo inmediato lo que ocurre en la Franja de Gaza es que queda bajo control egipcio. El ejército egipcio mantiene la ocupación de la Franja de Gaza y, a diferencia de Cisjordania, no se lo anexiona, no lo hace para parte de su propio territorio, ¿vale? Cisjordania es anexionado por Jordania porque Jordania tenía aspiraciones territoriales y, de hecho, Jordania pacta con el Estado de Israel por detrás, en secreto, antes de la guerra, precisamente para hacer esa partición de territorio. La Franja de Gaza, por lo tanto, queda como el único territorio que, como tal, en la cual se podía crear, digamos, un Estado palestino. Y se crea una especie de Estado palestino,
un gobierno, pero que es un gobierno títere controlado por la monarquía egipcia. Después, en el 52, se derroca al rey de Egipto, Farouk I, y llegan los oficiales libres de Nasser. Nasser, pues, dará mayor espacio, mayor libertad a las milicias palestinas para que realicen ataques contra Israel desde esa posición. Pero en el periodo posterior a la crisis de Suez, durante el periodo de la crisis de Suez, Israel ocupa por primera vez la Franja de Gaza al completo y, de hecho, realiza una masacre matando a, si no recuerdo mal, unos 150 hombres. Esa ocupación, que no dura mucho tiempo, es de unos, no sé si llega al año. Después hay una devolución del territorio a Egipto, pero con el compromiso de que, de hecho, en lo que es la península del Sinaí, queda desmilitarizada. Y la península del Sinaí queda en parte bajo patrulla, bajo administración de la ONU. Sigue siendo territorio egipcio y Egipto sigue teniendo soberanía sobre el territorio, pero hay una fuerza de Naciones Unidas. Y en el caso de la Franja de Gaza, lo que hay es una desmilitarización de la Franja de Gaza y una actividad por parte del gobierno egipcio de desarmar a las milicias. Esa es la política a la que se ha comprometido con Israel. Y por lo tanto, ahí es cuando se produce un cambio dentro del movimiento palestino en el cual hay un alejamiento de Egipto, porque Egipto dice abiertamente que no es el momento de ir a la guerra, por un lado, porque está débil después de la guerra de la agresión tripartita del canal de Suez. Y hay Nasser dice abiertamente también que no hay un plan para crear un Estado palestino a futuro, ahora, en ese momento. Entonces, por lo tanto, digamos, la figura de Nasser entre los palestinos, aunque a nivel regional se convierte por la crisis de Suez en una figura de referencia, para muchos palestinos en ese momento, por ejemplo, Arafat, es visto pues como una traición y hay un movimiento de ciertos sectores palestinos hacia Siria que se convierte en una nueva base de actividad. Entonces, la Franja de Gaza durante ese periodo, bajo poder de Egipto, queda, pues eso, desmilitarizado, donde se persigue la actividad armada, ¿no? También en la Franja de Gaza, por ejemplo, durante todos esos años de ocupación egipcia, antes había el Partido Comunista, era un partido de cierto peso dentro de Israel y de Palestina, y es un partido que es perseguido de manera activa por parte del Estado egipcio. Y en lo que viene a ser después, el momento siguiente, ¿no?, de importancia, es cuando se da ya la ocupación definitiva de Israel en 1967. En ese momento, a partir del 67, por un lado, lo que tenemos es que con la ocupación israelí se empiezan a construir colonias dentro de la Franja de Gaza, ¿vale? La Franja de Gaza durante ese periodo se va a partir en dos, con lo que ahora mismo es el corredor de Netzarim, es el mismo lugar, y se construyen toda una serie de pequeñas colonias judías que tienen un espacio, es decir, son pequeñas en cuanto a población, pero tienen un espacio territorial totalmente desproporcionado en cuanto a la población que supone. Es decir, se supone que un lugar que además está tan hacinado, esto significa que mientras que la población palestina, siendo el 90%, más del 90%, tiene acceso a, digamos, quizá el 80% del territorio, menos el 70% quizá, la población israelí, que está ahí como colonos, pues eso, tiene control del 30% del territorio y puede moverse mucho más libremente y puede, pues eso, y son solamente, en el periodo en el cual se da la evacuación, eran 8.000 colonos, una población de casi 2 millones de personas.
lo que tenemos por un lado entonces es eso, y además lo que se da es que la Franja de Gaza es el lugar más conflictivo. Necesariamente porque no es una construcción artificial. Es decir, la Franja de Gaza es muy dependiente del exterior, es una zona muy urbanizada donde no hay capacidad de suplir las necesidades, por ejemplo, alimentarias, porque no hay suficiente territorio arable, no hay suficiente territorio para trabajo agrícola. Además, es un territorio que está al lado del desierto del Negev y por lo tanto hay una serie de vientos, ¿no? Y de una aridad, ¿no? Por la cuestión del desierto, que no permite, pues eso, que haya un desarrollo agrícola y además las precipitaciones son más bajas que en el resto de Palestina, digamos las lluvias, ¿no? Por lo tanto, es un territorio donde las dificultades para mantener la vida son bastante complicadas y hacen que la situación sea, digamos, muy, muy miserable, ¿no? Y pues por un lado dependen principalmente de la pesca, que está restringida por Israel. Es, digamos, la actividad que permite conseguir mayores suministros. Y después, evidentemente, lo que se trae de fuera, las importaciones. Eso hace que sea un territorio muy explosivo. Por ese hacinamiento de población, estamos hablando que en un territorio muchísimo más pequeño que el Cisjordania viven 2 millones de personas. Y por lo tanto, se convierte en un territorio en el cual la protesta contra Israel se hace bastante común, a diferencia de otros territorios. Se convierte normalmente siempre en el epicentro de las explosiones sociales. Y eso hace que Israel, poco a poco, vea la necesidad de librarse de la Franja de Gaza. Es decir, y es una de las principales problemáticas que les lleva a querer abandonar la ocupación en el sentido de, por un lado, tener responsabilidad hacia la población de dentro y por otro lado, en el sentido de mantener a los colonos dentro. Porque los colonos suponen todo un esfuerzo de seguridad a nivel militar, de despliegue, que pues creaba toda una serie de problemas al Estado de Israel y conflictos e incidentes constantes con la población local. Entonces es por eso que los acuerdos de Oslo vienen a ser la herramienta perfecta y por eso es lo primero que ceden. En los acuerdos de Oslo, Oslo 1, ¿no? Que es en el 93, lo primero que se cede a Arafat con la nueva autoridad palestina es Gaza y Jericó. Por un lado, puedes gobernar la Franja de Gaza y puedes gobernar Jericó. Jericó es una ciudad que hay en el Valle del Jordán, que está aislada del resto de Cisjordania, porque en el Valle del Jordán se mantiene un despliegue militar para controlar la frontera con Jordania, y por lo tanto es un territorio que digamos bastante aislado. Entonces, de hecho, la primera intifada empieza en la Franja de Gaza, en el corredor de Eretz, porque un vehículo militar israelí mata a unos palestinos y eso hace que explote de manera espontánea la situación de protesta y de hartazgo que se había venido acumulando. Entonces, la historia de la Franja de Gaza, digamos que es una historia de mucha resistencia, de mucha protesta, de mucha inestabilidad, ¿no? Y de mucha miseria. Y eso hace que Israel tenga la necesidad de librarse de ese territorio porque no quiere ser responsable. Y Oslo era el primer paso para ello y definitivamente cuando, digamos, Oslo lleva a su conclusión lógica de que no supone la creación de un Estado palestino y no supone una resolución al conflicto, lo que ocurre después es la salida unilateral en 2005. Es decir, Israel toma la decisión, sin consultar con nadie, sin llegar a un acuerdo, de retirarse unilateralmente. Digo que sin llegar a un acuerdo, y esto era importante por la cuestión de la transición, la cuestión de quién iba a encargarse de las estructuras de poder. Esto era importante para la autoridad palestina, evidentemente, porque suponía controlar lo que iba a ocurrir en la Franja de Gaza. Y eso benefició a Hamás. Y ellos lo sabían. Eso se hizo a conciencia. Porque la política en ese momento era dividir lo máximo posible a los palestinos. Es decir, conseguir que no hubiera por un lado una división política, pero también una división geográfica, que es lo que acaba ocurriendo, ¿no? Entre Gaza y Cisjordania.
Y por lo tanto, esa retirada unilateral de Israel hay que entenderla en un contexto en el cual la preocupación principal de Israel es mantener su mayoría demográfica. Es decir, conseguir gobernar sobre la mayor parte del territorio con el número menor posible de palestinos en ese mismo territorio. Porque lo que justifica y lo que da sentido al Estado de Israel es la mayoría judía. Como decía antes, ¿qué es lo que da sentido que haya un Estado judío? Pues que haya una mayoría judía. Únicamente. Es que es el requisito, es el prerequisito. Y claro, en la Franja de Gaza lo que tenemos es toda una población de refugiados. El 50% de la población de Franja de Gaza son refugiados de los territorios que se limpiaron étnicamente, ¿no? De alrededor por parte de Israel en el 48. Y Israel no quiere que esa población pueda volver a sus hogares. Y quiere mantenerla encerrada allí, quiere mantenerla contenida allí. Y esa ha sido la política de Israel durante todos estos años. La ocupación permanente, sin ningún resultado, y que no tiene ningún viso de resolverse. Esa era la idea que mantenía Israel. Y el control de la Franja de Gaza en ese sentido ha sido a través de unos muros enormes, ¿no? Y un asedio en el cual ellos controlan toda la frontera y controlan lo que entra y lo que sale. Controlan el espacio aéreo, controlan los cruces fronterizos y controlan el espacio marítimo. Y realmente tienen el poder en ese sentido y son una fuerza ocupante porque controlan desde fuera, como una prisión. Una prisión tú no la controlas desde dentro normalmente. Es decir, tú no controlas lo que ocurre dentro de cada celda. Tú lo que controlas es la infraestructura. Normalmente los funcionarios de prisioneros quizá tienen el control, digamos, del 10%, pero controlando el 10% solamente puedes controlar todo lo que ocurre dentro. Esa es la idea de la Franja de Gaza. Incluso lo que se ha hecho es, en un inicio, incluso controlar cuántas calorías son necesarias para mantener la ingesta a mínimos posibles. La idea de aquí es mantener una población lo más debilitada posible y lo más dependiente posible. Ahí se ha llevado, por ejemplo, una política de destruir territorios agrícolas. Y lo estamos viendo ahora, que lo que se ha buscado con la actual guerra de Gaza, ya yendo, por ejemplo, a la actualidad, es la destrucción de cualquier posibilidad de vivir allí. Y bueno, pues forma parte de ese proceso en el cual Israel no sabe dar una respuesta porque no tiene a dónde expulsarlos, porque Egipto se niega, y eso es una cuestión que está ahora encima de la mesa, pero tampoco quiere ser responsable de esa población. Entonces el resultado es hacer una situación en la que no se pueda vivir en ese territorio. Y ahí estamos ahora y esa parece a dónde vamos. Habrá que... Esto no es de actualidad, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Bueno, pues vamos a ir cortando por aquí, al final más de 1 hora y media de programa. Recordad que esto era un programa en diferido, era un programa pregrabado que emitimos todos los viernes a las 3 del mediodía. Después se resube a YouTube, pero inicialmente lo podéis ver aquí primero en el canal de Twitch. Así que gracias a todos por haber estado aquí con nosotros. Si os habéis estado suscribiendo en este ratito o apoyando económicamente a través de Bits o de cualquier otra opción, pues no os hemos podido agradecer porque esto está pregrabado, esto está grabado el 9 de mayo. Entonces, pues no podemos responderos. Ya sabéis que el resto de contenidos siguen siendo en directo. Los directos de actualidad por las noches, las mañaneras al mediodía, los cafés con Descifra, todo eso sigue siendo, ya sabéis, sigue siendo en directo para poder charlar con vosotros, pero nos gusta reservar un ratito, al menos una vez a la semana, para contenidos así pregrabados en los que podemos dar más rienda suelta al análisis de la historia y de la estructura de los conflictos y de los procesos políticos. Así que esto yo creo que ha sido todo por hoy. Le agradezco enormemente a Ángel esta más de 1 hora y media que ha estado aquí con nosotros, que nos ha contado un montón sobre los orígenes históricos del conflicto palestino-israelí, de la situación en Gaza, del propio Estado de Israel. Habrá, me imagino, más capítulos al respecto, porque nos queda muchísimo de lo que hablar. Pero bueno, por ahora, este ha sido el primero de estos capítulos, así que muchas gracias, Ángel, por estar aquí. Encantado. Venga, nos vemos entonces prontito. Entiendo que si esto se está emitiendo un viernes, pues salvo que pase algo raro, el domingo en el directo de Actualidad Nocturno nos deberíamos ver con vosotros. Así que gracias a todos por venir, gracias de nuevo a Ángel y chao, chao, chao a todos.